Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo el Día. Vamos a hablar en este vídeo, tras 3 encuentros jugados en la fase de grupos de la Youth League, creo que es buen momento para actualizar un poco cuál es la situación futbolística de este juvenil A de Hernán Pérez, que está compitiendo en la máxima competición continental de juveniles y que de momento ha sumado sensaciones de todo tipo, ¿no? Ganó muy fácil obviamente al Sheriff de Tiraspol, al juvenil del Sheriff por 4-1 con un gran Bruno Iglesias. Luego también es verdad que el Inter es un equipo que transmite mucha potencia, un equipo con buenas sensaciones a nivel de juego, y que al final un partido que teníamos cogido de la mano nos dejamos empatar en el último instante, y hoy ha sido una derrota dura frente al Shakhtar Donetsk, donde también nos dejamos remontar, en este caso en forma de derrota, y donde el equipo, yo creo que en todos los partidos lo que ha ido transmitiendo es claramente un punto débil, que es la fase defensiva. Y cuando digo fase no me refiero solo a los defensores, ¿vale? Me refiero al conjunto, al colectivo, a lo coral, a cómo replegamos, presionamos y cómo defendemos los balones sueltos en área o las situaciones del área propia. Creo que ahí el míster tiene que evaluar, trabajar y hacer que el equipo mejore, porque obviamente la situación del grupo no es mala, es buena, podría ser mejor, pero es buena, y creo que de los 4 equipos que los hemos podido ver, al final viendo jugar contra el Real Madrid a todos, somos los que más talento natural tenemos, porque de 3 cuartos para adelante tenemos mucha calidad, con Julen John Guerrero, Peter, David González, Bruno Iglesias, que es verdad que hoy salió desde el banquillo, pero en cuanto salió dejó sello de su calidad diferencial. Y es cierto también, lo dicho, que en defensa creo que el nivel baja respecto al ataque y al medio del campo. Creo que ahí tenemos más problemas y se está viendo. Y vamos a ver de qué manera podemos hacer al equipo más competitivo por lo general, con esos puntos de mejora que tenemos en defensa. Porque luego también a lo mejor hay un punto mental, partidos como el Inter que controlamos o el del Shakhtar que controlamos al principio se nos van yendo y uno casi no sabe cómo, ¿no?, analizarlo. Casi que es también a veces, quizá es un tema también de intensidad mental dentro del partido, pero la verdad es que me da un poco de coraje, ¿no?, que no se hayan sacado, porque lo del Inter, al final, ya en el descuento, pues mala suerte, tal, bueno, lo puedes justificar entre comillas de alguna manera, pero lo que hemos vivido frente al Shakhtar ha sido una bajada de intensidad clara y contundente, y luego encima los arbitrajes, el penalti clarísimo que le hace, en este caso, a Peter en el área del equipo ucraniano, pues bueno, ante eso uno poco puede hacer. Lo que toca corregir es lo que podemos corregir nosotros como bloque y como equipo, y creo que hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo pensando de cara a medio plazo, ¿no?, cuando el equipo se clasifique, que si todo va bien nos tenemos que clasificar, aunque todavía está abierto todo, pero deberíamos clasificarnos de cara a equipos mayúsculos que nos vamos a encontrar enfrente y donde tenemos que mejorar. También creo que, por ejemplo, la baja de Óscar Aranda, que no estuviera en el partido, creo que también fue una baja de impacto, porque Óscar tiene muchísima valentía a la hora del encare, del regate y el golpeo. Creo que ahí es un jugador distinto al resto de ramillete trescuartistas del juvenil A. Y luego sí que del míster de Hernán Pérez tengo que decir que me gustó al menos que quisiera agitar la coctelera, que quisiera hacer cambios, pero es verdad que al final no encontró las soluciones, y a Peter, que estaba siendo el jugador más desequilibrante, pues lo metió en banda izquierda, que creo que es peor en esa banda izquierda que en la banda derecha a pierna cambiada. Pero bueno, lo iremos contando, chicos, las sensaciones que esperemos vayan mejorando tras los traspiés frente al Inter y el Shakhtar Donetsk, que nos ha dejado un pelín frío.